Nuestro servicio ha tenido un enfoque y todo es con el propósito de despertar en la iglesia, en nosotros, conciencia sobre la importancia de las misiones mundiales, la evangelización. Esa es nuestra razón de ser. Estamos acá en el mundo, Cristo aún no ha venido, porque hay muchas personas que necesitan oír de Cristo. Y para ello somos nosotros el medio empleado por Dios para llevar su mensaje salvador. Les pido buscar en su Biblia el libro de los Salmos, capítulo número 96. Vamos a dar lectura a este salmo, son 13 versículos. Y vamos a meditar en esta mañana. Salmo 96. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. Y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Que el Señor nos bendiga por medio de la lectura de su palabra. Meditemos en esta mañana en el tema el llamado de Dios a las misiones mundiales. ¿Dónde está concentrada la mayoría de personas cristianas? De acuerdo a las estadísticas, los creyentes están concentrados principalmente en América. De modo específico, tenemos que referirnos a Norteamérica, a Centroamérica y a algunos de los países de Sudamérica. Hay una presencia numerosa también de cristianos en el continente asiático, específicamente en el país de China. Pero ¿qué de aquellos lugares donde la presencia evangélica es mínima?
¿dónde podemos ubicarlos? Pues hablemos del continente europeo. Se estima que la mayoría de la población europea no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. Podemos pensar en las causas por las cuales el Evangelio no tiene presencia en un lugar donde en los primeros siglos el Evangelio se esparció rápidamente. Y digamos que el racionalismo del siglo XIX y el humanismo del siglo XX son responsables de que en Europa la mayor parte de la gente sea agnóstica, o sea atea, o sea indiferente totalmente al Evangelio de Jesucristo. ¿Qué lugares del mundo son las zonas menos evangelizadas? Tenemos que pensar en el continente africano, específicamente en el norte de Europa y en la zona en la zona norte de África y en la zona sur de África. Tenemos que acudir y ubicar a la mayoría del continente asiático y Australia como la zona menos evangelizada a nivel mundial. Se estiman que hay en el mundo 11.200 etnias, de las cuales casi la mitad o más que la mitad, 6.500 de estas etnias no han sido alcanzadas con el Evangelio. Y siendo más claros, hay 3.000 de estas etnias que no han sido alcanzadas y hasta el día de hoy han sido olvidadas. No hay presencia de cristianos ahí. Son lugares donde la gente no sabe quién es Jesús y por ende no tienen ninguna esperanza para la eternidad. ¿Qué conclusión nos podemos sacar en base a estas estadísticas? Digamos lo siguiente, que somos realmente un país muy privilegiado, porque tenemos abundante presencia del Evangelio del Señor Jesucristo. Digamos también de que como iglesia gozamos de un privilegio sumamente especial, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu de Dios y tenemos conciencia del Evangelio desde hace más de 80 años solamente en Chinameca a través de esta iglesia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere que seamos conscientes y despertemos a la necesidad de llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Nuestro pasaje bíblico será dividido en dos partes. En primer lugar, hablaremos sobre la invitación a adorar. Y concluiremos hablando de el mensaje a proclamar. ¿Qué Dios quiere enseñarnos? Dios quiere enseñarnos, en primer lugar, que aquí se nos hace una invitación a adorar. Versículo 1 en adelante. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Hay un énfasis en el pasaje bíblico. El énfasis está en cantar a Dios. Pero la forma de hacerlo involucra no solo ciertas partes de las personas del mundo, sino que es un llamado universal a la adoración, porque Dios quiere que toda la tierra le cante, que toda la tierra le adore, que toda la tierra le bendiga. Los que están en Asia,
los que están en África, los que están en Australia, los que están en el Medio Oriente. Dios quiere que cada etnia, cada lugar en el mundo le alabe, le glorifique, conozca a Jesús. Aquí está una invitación a adorar. Y adoramos a Dios como lo expresa al inicio del pasaje, por medio de la alabanza. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, un libro donde el tema de la adoración se repite vez tras vez, y hallamos allá multitudes delante del trono de Dios, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu, alabando, glorificando a Dios y al Cordero, porque nosotros le adoramos a Él por medio de la alabanza. Pero también le podemos adorar a Dios por medio de la evangelización. Versículo 2, parte segunda, dice así: anunciad de vez en cuando, una vez al año, cuando ustedes se acuerden, cuando sientan el deseo. ¿Dice así la Escritura? La Escritura dice: anunciad de día en día su salvación. Anunciad de día en día su salvación. Dios está interesado en que nosotros comuniquemos el mensaje salvador en Jesucristo. Dice el versículo número 3: proclamad entre las naciones su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Dios está llamándonos urgentemente a despertar a la necesidad de compartir el evangelio y tener de ello una visión mundial, no una visión local solamente, una visión mundial. Hermanos, esta es nuestra misión. Esta es la tarea inconclusa de la iglesia. Los logros, los avances que podemos estar haciendo aún no son suficientes. Y debemos seguir esforzándonos, trabajando para que el evangelio del Señor llegue a muchos más lugares. El Señor Jesús vino al mundo. Él tenía clara cuál era su misión. Cuando las multitudes se aglomeraban alrededor de Él, ellos querían hacerlo su rey político, mas Él nunca lo permitió. Porque Él vino acá a llevar el mensaje del reino de Dios, a urgir a la gente a acercarse a Él para que pudiese tener entrada a la patria celestial. Y el Evangelio de Mateo nos dice de que cuando Él vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque aquella gente estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Los demás veían lo mismo que Él veía, pero no veían lo que Él veía. Los demás veían personas con sus vestuarios, quizás niños, quizás jóvenes, quizás mujeres, quizás hombres, quizás ancianos. La gente cuando miraba a esas multitudes veían solo personas. Pero Jesús les tenía compasión porque miraba su corazón. Jesús entendía de que esa gente estaba en gran necesidad. Y el mensaje que Él predicaba era la única esperanza para ellos. Ahora yo pregunto, ¿cómo es posible proclamar entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas? Es obvio, hermanos, que para que el evangelio se proclame se necesitan mensajeros. Se necesitan mensajeros. Los creyentes somos los pies de Dios, los pies de Jesús, las manos de Jesús, los ojos de Jesús, la boca de Jesús. Sin nosotros el evangelio no avanza. Nosotros somos los responsables de la evangelización. Busquen el libro de Romanos capítulo 10, versículo número 14 en adelante.
Dice así la Escritura. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Son preguntas que ellas mismas no dan la respuesta. ¿Cómo puede alguien invocar al Señor si no ha creído en Él? No se puede. ¿Cómo se puede creer en aquel de quien no se ha ido? No se puede. ¿Cómo se puede oír del Señor sin haber quien les predique? No se puede. Entonces, para que se proclame en todas las naciones la gloria de Dios, para que en todos los pueblos se cuenten sus maravillas, se necesitan obreros, se necesitan mensajeros. ¿Quiénes son? Los misioneros, los pastores. No, es usted, soy yo, somos todos los que podemos hacer la tarea de la evangelización para que el evangelio sea esparcido sobre la faz de la tierra. Entonces nosotros adoramos a Dios por la alabanza, por medio de la evangelización, pero también el Salmo nos dice que alabamos a Dios por medio de la aportación. Versículo número 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Fíjense, hermanos, que esa palabra dar se repite en el versículo número 7. Se vuelve a repetir también en el versículo número 8. Y está tratando el escritor bíblico de indicarnos que también la adoración, también el hecho de llevar el evangelio involucra lo que es la aportación, el compromiso personal de los creyentes a favor de los ministerios, a favor de los proyectos misioneros. Escúcheme con mucha atención, y lo digo en el amor del Señor. Esta iglesia apoya las misiones. Cada mes se aporta alrededor de $375 para apoyar a los misioneros. Pero escúchenme con mucha atención. ¿Cuánto aporta la iglesia de esa cantidad total? A través de su compromiso personal. Allí se reúnen $30 quizás, $40 quizás. De los grupos de los días jueves, se reúne en total junto a esa ofrenda quizás $120, $130. ¿Qué significa? Esta es una iglesia, por ejemplo, hoy hay alrededor de 200 personas aquí, pero solo reunimos en el mes del aporte personal $120. Significa que ni tan siquiera aportamos $1 por persona. Por eso debemos despertar y ser generosos en dar, porque el evangelio no va a llegar a las naciones si no hay más compromiso de parte nuestra. ¿Por qué es $1 misionero al mes? ¿Por qué? ¿Acaso lo que Cristo hizo en la cruz cuesta $1? ¿Acaso la sangre derramada por el Señor cuesta eso? ¿Esa es nuestra capacidad para dar? No, no es nuestra capacidad para dar. Yo siento, hermano, que podemos dar más. Gracias a Dios por todas las almas comprometidas que dan $1 por lo menos. Yo noto hermanas que son pobres y dan siempre $1. Pero yo creo de que nosotros, como dice el pasaje bíblico, podemos hacer algo más para impactar el mundo. Y si nosotros no vamos, apoyemos. Si usted no está dispuesto a dar su vida para que se le prediquen a las tribus, aporte dinero. Si nosotros no estamos dispuestos a sacrificar mi posición en el trabajo, si yo estoy tranquilo allí, aportemos, ayudemos, hagamos la obra evangelizadora, porque de eso se trata la obra del Señor. Aportemos, hermanos. Esta iglesia va a hacer mucho más de lo que ustedes están viendo en este momento. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo.
y juntos somos un cuerpo poderoso. Y nadie puede detener el avance de la iglesia. Y esta iglesia poco a poco va a despertar. Yo tengo fe, tengo confianza en ustedes de que vamos a salir adelante y que esta iglesia se va a destacar por ser una iglesia apasionada por las almas sin el Señor. Aportamos o adoramos por medio de la aportación también, pero adoramos por medio de la consagración personal. Versículo número 9, dice el Señor lo siguiente: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Santidad. ¿Qué era la santidad para el concepto israelita, para la mente israelita? Era un temor reverente, hermanos. Por ejemplo, cuando el templo de Salomón, aquel majestuoso templo, fue inaugurado, se hizo una celebración espectacular. Y cuando terminaron de ofrecer aquellos sacrificios, estaban ofreciendo los sacrificios, la Biblia nos enseña que la gloria de Dios llenó el templo. El humo entró en aquel santuario al punto de que la gente que servía dentro del templo no pudo estar presente más allí adentro. Y tuvieron que salir. Se postraron, alabaron a Dios porque se hizo presente su presencia santa. ¿Saben, hermanos, que al creyente le roba su pasión por el Señor? Es el pecado de su vida personal. Ese pecado que tanto se ama. Ese pecado que ata al hombre, ata a la mujer y que no le permite adorarle. Y usted nota que otros a su alrededor están cantando a Dios y en su corazón se siente vacío. Usted ve que hay jóvenes intentando salir de su zona de confort y servir, y usted, que es un muchacho, una muchacha talentosa, allí atada al pecado. Por ello la invitación de Dios es adorar al Señor en la hermosura de la santidad, contemplar cada día su presencia, estar en comunión con Él, y cuando venimos al santuario, bendecir a aquel que murió por nosotros y que ha resucitado para que seamos una iglesia verdaderamente comprometida con el Señor. Aquí hallamos razones para adorar. ¿Cuáles son? Vean el versículo 4. ¿Por qué vamos a anunciar a todas las naciones su gloria y a los pueblos sus maravillas? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, no valen nada. Pero Jehová hizo los cielos. Tenemos una motivación tremenda para adorar nosotros, y es que nuestro Dios es grande. Le pregunto, ¿cómo es su Dios? Hermano, es grande. ¿Y por qué no lo contempla así en su vida diaria, pues? A veces, hermanos, nuestra concepción de Dios es la de un Dios chiquitito. Bueno, que hay hermanos que Diosito le dicen todavía. Nuestro Dios es grande. Dice la Escritura, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Nuestro Dios es grande. Y este Dios grande es el que usted tiene en su vida, joven, para hacerle frente a las tentaciones. Hermana, este Dios grande es el que tiene allí en su hogar con ese hombre inconverso que no quiere que usted le sirva al Señor. Este Dios grande tiene usted que está quebrantado de salud. Este Dios grande tiene usted, y por ello Él es digno de suprema alabanza. Ese es el Dios que tiene la iglesia bautista de Chinameca.
Tiene un Dios grande. Nuestro Dios es el Dios vencedor, el Dios que reina, el Dios que gobierna. Ese es nuestro Dios. Y ese Dios quiere que nosotros vayamos y compartamos su palabra con la gente, porque la gente no tiene sino ídolos. Miren, hermanos, la idolatría es terrible en todo lugar. Hay lo que se llama egolatría en muchos países del mundo. Es que las personas no adoran a un muñeco, a un pedazo de madera, de hierro. Se adoran a sí mismos. Oye, el humanismo tiene esa tendencia. El humanismo, que es exaltar al hombre como el que puede hacer todo. Terrible filosofía de vida. El ser humano no fue creado para adorarse a sí mismo, ni para adorar un pedazo de cosa inservible. El ser humano fue creado para adorar a Dios. Fue creado para adorar a Dios. Ahora, sí, aquí tenemos esta invitación para adorar, y Dios quiere que la llevemos a todas las naciones. ¿Cuál es el mensaje que vamos a proclamar? Versículo 7. Vamos a proclamar la dignidad de Dios. Versículo 7. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Nosotros proclamamos que Dios es muy distinto a cualquier otro Dios que existe. Ilustrémoslo. En los tiempos del profeta Samuel, Israel vivía en rebelión contra Dios. Y ellos pensaban que Dios iba a respaldar a un pueblo en el pecado. Eso no es cierto. Para lograr la victoria sobre sus enemigos filisteos, llevaron el arca del pacto a la guerra. Los filisteos, cuando oyeron el bullicio de israelitas que celebraban la llegada del arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, temblaron de miedo. Y dijeron los filisteos: esforcémonos para no caer en las manos de los dioses, para ellos eran dioses, para no caer en manos de los dioses de Israel. Esforcémonos, luchemos. Se enfrentaron en la batalla los dos pueblos. ¿Qué pueblo ganó? Ganaron los filisteos. Y capturaron el arca del pacto y se la llevaron para las ciudades filisteas. Los filisteos en su mentalidad habían vencido al Dios de Israel. Porque cuando en la mentalidad de aquellos días, hermanos, cuando un pueblo era derrotado, significaba que el Dios del pueblo vencedor era mayor que ese Dios. Así creían los filisteos. Se llevaron el arca del pacto, donde su Dios principal, Dagón, y pusieron el arca allí a la par de Dagón. Al siguiente día, Dagón estaba postrado delante del arca. Lo volvieron a levantar. Al siguiente día estaba tirado, arruinado el Dios. No, dijeron los filisteos, este Dios de Israel es poderoso, mejor enviémoslo a otra ciudad. Y así anduvieron, hermanos, por alrededor de 6 meses, creo. 6 meses anduvieron de ciudad en ciudad, porque Dios no es cualquier Dios. Es único, es extraordinario. Y ninguno de los dioses filisteos pudo ante la dignidad, la majestad del Dios israelita, y tuvieron que regresar el arca del pacto a donde debía estar. Aquí dice que debemos tributar a Jehová, que debemos dar a Jehová la gloria y el poder. Cuando se predica el evangelio, hermanos, a otros lugares, se debe hacer conciencia en la gente que la oferta que Dios hace es mucho mejor que la oferta de las religiones que ellos tienen. ¿Qué ofrece el hinduismo? Ofrece 330 millones de dioses, y ninguno de esos dioses satisface el alma humana. ¿Qué ofrece el cristianismo? Ofrece a Cristo crucificado y a Cristo resucitado, el único camino al Padre, el único que cambia la vida. Nuestro mensaje es un mensaje que habla de la dignidad de Dios, pero también habla de la soberanía de Dios. Versículo 10. Vamos a ir a proclamar ¿qué? Decid entre las naciones. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir: Jehová reina, tiene control de la historia.
tiene control de los asuntos internacionales. El próximo domingo vamos a tener, si Dios quiere, la presencia de una hermana. Ella va a presentarnos un proyecto misionero para trabajar con refugiados. Debido a la guerra que hay allá en el Medio Oriente, mucha gente tiene que salir de sus países, de abandonar todo y huir antes de perecer. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está moviendo los hilos de la historia para que esa gente que antes era de corazón duro, hoy tenga un corazón sensible para oír el mensaje de Dios. Ese es Dios, mire. Es el Dios que no lo sorprende nada, hermano. Él es soberano. A veces la soberanía de Dios puede debilitar la fe de algunos cuando no se entiende. A veces la gente entiende que Dios hace las cosas a su capricho, de su manera. Pero en sí la soberanía de Dios significa que Él siempre tiene el control de cada circunstancia. Tiene el control de cada cosa que ocurre en el universo. Y todo va encaminado para darle a Él al final la gloria en todo lo que hace. Debemos proclamar la soberanía de Dios. Pero hay algo más. Finalmente, debemos proclamar entre las naciones el juicio de Dios. Versículo 10, segunda parte en adelante. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Y miren, la Biblia presenta como que esto ya se realizó. Ante los ojos de Dios ya todo está realizado. Versículo 3. Delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Cree usted en el juicio de Dios? Prediquemos. Si creemos que hay un infierno, tenemos que predicar. Si usted no lo cree, no lo haga. Pero si usted lo cree, prediquemos. Y hagámoslo sin temor. Que este muchacho ande en pandilla es un alma por la que Cristo murió. No importa, háblele. Que este familiar, si le hablo, se va a enojar conmigo. Mejor que se enoje usted hoy aquí en la tierra que después esté enojado porque está en el infierno. Testifiquemos, hermanos. Porque un día Dios juzgará a este mundo impío. Que la gente no tenga excusa de que no oyó el Evangelio. Nosotros somos responsables de evangelizar. Apocalipsis 20 dice que Juan vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Rescatemos al mayor número de almas posibles del lago de fuego. Porque hay un juicio para esta humanidad impía. Vamos a hacer sencilla nuestra conclusión y aplicación. Dios nos llama, Iglesia Bautista, a tener una conciencia sensible por las misiones mundiales. Que nuestro corazón sea tocado, que nuestro corazón cambie. Vamos a hacer 3 cosas. Quiero que oremos por aquellos que tienen en su corazón el deseo de ser misioneros de esta iglesia local. Sergio Osorio, el muchacho que dirigió, tiene el deseo de ir a prepararse a otro país para ir a donde Dios lo manda. Oremos en esta semana por él.
Juan Carlos y Diego también están pensando en el próximo año ir a Panamá en los primeros meses y a Marruecos por el mes de agosto. Oremos. La hermana Jessica Campos, Dios está trabajando en su corazón. Ella quiere, si Dios lo permite, involucrarse en el barco Logos para ir a diferentes lugares del mundo a predicar el Evangelio. Oremos por todos ellos. Segundo, aportemos económicamente. Su servidor, a partir de este próximo mes, no va a dar $1. Vamos a aportar algo más que eso, porque si Dios nos bendice, es para bendecir. Yo les desafío que esa alcancillita no esté allí con unas pocas fichitas. Les desafío que eso, comencemos por ahí. Llenemos esa alcancía para la gloria del Señor, para que el Evangelio se predique a los musulmanes. Demos, hermano. Ahora vamos a concluir este mensaje, porque en este santuario hay personas a las que Dios está llamando a las misiones. Quizás usted ha andado huyendo de Dios por largo tiempo. Se ha refugiado en sus estudios, en su profesión, en su incapacidad personal, y ha estado luchando con Dios para no ir y obedecer su llamado. Vamos a orar en esta mañana. Y si usted, hermano, yo no sé cuál sea la obra de Dios. Si usted sabe que es una persona a quien Dios está llamando, probablemente no tenga detalles de lo que Dios quiere hacer. Y esta mañana queremos que pase al altar. Vamos a poner su vida en las manos del Señor. Vamos a orar. ¿Con qué pagaremos, oh Padre Celestial, el amor que has tenido a este mundo? ¿Cuánto vale esta humanidad para ti, Señor? Que enviaste a tu amado Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Señor, en esta mañana queremos humillarnos ante ti y pedirte perdón. Perdónanos, porque tenemos el tesoro del Evangelio y hemos sido tan fríos para compartirlos con otros. Perdónanos, Señor, porque ocupamos poco tiempo para orar por las almas en Cristo, por los misioneros. Perdónanos. Señor, perdona nuestros pecados, porque cuando se trata de ayudar económicamente, no somos lo suficientemente sensibles para dar, para apoyar. Y como dice el profeta Isaías, gastamos nuestro dinero en lo que no es pan. Invertimos dinero en lujos, ropa, lociones, viajes, comidas. Señor, cuando se trata de dar, nuestro corazón no tiene la generosidad que debería. Perdónanos. En esta mañana esta iglesia no quiere ser la misma. Queremos ser cambiados por ti. Señor, tu presencia está en este santuario.
y yo sé que tú estás obrando. Yo quiero pedirte que hoy llames con un llamamiento irresistible a aquellos que estás preparando para enviar, a aquellos que tú estás llamando para proclamar en todas las naciones que tú reinas y que tú juzgas al mundo. Mientras toda la iglesia sigue orando, responda esta mañana al llamamiento de Dios. ¿Cuántos en esta mañana sienten que Dios está trabajando en sus vidas para llamarlos a las misiones? Pasen al frente. Si usted cree que es Dios el que está llamando, permita que Dios obre en su vida. Quizás dirá alguien, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Usted puede hacer mucho. Para Dios no hay edades, Dios puede usar a quien sea. El poder está en Él. Dios le bendiga, joven. También hermana, que Dios la bendiga. Si usted sabe de que hay una lucha en su interior y que Dios le ha llamado a algo más, hoy responda no a la voz del pastor, responda a la voz de Dios. Que Dios les bendiga. Dios se está moviendo y trabajando en la vida de aquellos a quienes Él va a usar. Y si usted siente en su alma una carga por la gente sin Cristo, dele la oportunidad a Dios de demostrarle lo que puede hacer con su vida. Si hay alguien más que desea pasar, involucrarse en verdad en el área misionera, responda al Señor. Que Dios les bendiga. Ahora, si usted está en este lugar, nunca ha conocido a Cristo, usted es un alma perdida. No importa lo bueno que usted sea o se considere, sin Cristo usted no tiene esperanza, y es mejor que hoy le entregue su vida. Quizás ha estado en la iglesia por años, eso no le va a salvar. Eso no cuenta ante Dios. Lo que cuenta es que usted se reconozca pecador y acuda a Cristo, a ese que murió en la cruz para perdonar sus pecados. Y si hoy quiere entregarle su vida al Señor, puede hacerlo. Si usted quiere en esta mañana comprometerse a dos cosas especiales, yo quiero que ponga en alto su mano. Si usted quiere en esta mañana comprometerse a ofrendar para las misiones de una manera constante, levante en alto su mano. Que Dios les bendiga a los hermanos que van a aportar para las misiones. Que el Señor les bendiga. Si no vamos a poder ir por una u otra razón, permitamos que otros vayan y apoyémosles. Dios les bendiga a los que han levantado su mano y se han comprometido con el Señor a poder aportar de forma generosa, como Dios ponga en su corazón, para las misiones a partir de este mes. Y aquellos que van a estar orando por las misiones, por la gente, y quieren hacer un compromiso, también levante su mano. Si usted dice, yo pastor, voy a ser una mujer, un hombre de oración, y voy a levantar un clamor a Dios con mucha seriedad por la gente, levante en alto su mano. Bueno, veo manos levantadas, que Dios les bendiga. Y en esta mañana vamos a orar, hermanos. Pónganse en pie, vamos a orar.